Sí, es difícil establecer en qué falló Zelensky y si se ha convertido en un personaje incómodo. Sin duda que sí. En realidad lo que ha ocurrido con Zelensky es que él llegó a la presidencia aupado, apoyado allí en Ucrania por esos mafiosos, ese señor Kolomoisky, Igor Kolomoisky, una persona muy importante, líder de la colectividad judía allí en Ucrania, un hombre muy corrupto, que hoy está preso por corrupción. Lo puso el propio Zelensky y lo tuvo que poner preso porque ya era imposible de ocultar. Entonces él llegó a la presidencia de Ucrania con la promesa justamente de llevar la paz a ese territorio. Recordemos que desde el 2014 venían bombardeando la zona del Donetsk y todas esas provincias que están habitadas principalmente por poblaciones prorrusas. Entonces los de Kiev, esos nazis de Kiev, bombardeaban a esas poblaciones, los mataban, no les dejaban a sus chicos ir a las escuelas, no tenían hospitales, en fin, lo que ya se sabe. Entonces, él prometió, cuando se postuló a la presidencia, que iba a terminar, iba a acabar con esa violencia y que iba a unificar Ucrania. Y fue todo lo contrario, obviamente. La gente de la OTAN, los muchachos así, los chicos de Londres, de Washington, en fin, sobre todo esos dos, los anglosajones, querían promover una confrontación con Rusia y para eso nada mejor aquello de divide y reinarás, que otros hagan la guerra para obtener réditos y sobre todo en el plano geopolítico que la obsesión de los anglosajones es destruir y quebrar a Rusia y fraccionarla en varios países. Ese era el objetivo. Entonces, para eso usaron a Ucrania, a los ucranianos, a todos esos jóvenes muertos, que ahora se les dice que murieron por su patria, no, murieron por los intereses anglosajones, principalmente por los Rothschild, Soros, en fin, ahí se reduce todo. Y este señor Zelensky, que no estaba predestinado a ese rol, poco a poco se fue convenciendo que ese era su destino y entonces les terminó haciendo caso a los anglosajones en esto de extender la frontera de la OTAN hacia su territorio, es decir, incorporar a Ucrania a la OTAN, lo cual era un desafío a la seguridad directa, inmediata de Rusia, y Rusia no tenía otra opción más que responder de esa manera. Entonces él se jugó con esa opción y allí fue, y se convenció de tal manera que se hizo en un fanático. Él es un talibán de su pelea, de su lucha contra los rusos. Entonces, cuando empezó la guerra y era evidente que ya había perdido Ucrania la guerra, en las primeras 2 semanas Rusia le destrozó todo su sistema de comunicaciones, sus depósitos de armas, de combustible, les cortó las líneas de abastecimiento, etc. Y fue allí cuando se sentó Zelensky, en realidad no él, los ucranianos, sus enviados y los rusos allí en Turquía para negociar la paz. Y se llegó a un acuerdo de paz. Y cuando lo iba a firmar, vino corriendo el fanático puritano inglés Boris Johnson, el primer ministro británico, ese rubio con el gordo, con el pelo todo así, y dijo, no, 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 nada de firmar paz. Sigue la guerra que nosotros te vamos a enviar armas, dinero, bombas, misiles, sistemas de autodefensa, etc. Y así fue. Esa guerra que ya estaba ganada por Rusia, que ya estaba quebrada para Ucrania, con todo el material que le empezó a enviar la OTAN, carros de combate, misiles, aviones, etcétera, esa guerra retomó. Lo único que tenía que poner Ucrania, mira qué detalle, lo único que tenía que poner Ucrania era soldados, que hoy esos soldados están muertos, entre 300 y 500.000 soldados muertos. ¿Te imaginas de lo que estamos hablando? Una barbaridad. Este hombre es un criminal de guerra, como lo es Boris Johnson, como lo era Tony Blair, José María Aznar, George W. Bush, aquellos que invadieron Afganistán, Irak, etcétera, con la mentira de las armas de destrucción masiva que nunca existieron y que todos sabíamos que no existían, pero lo hicieron igual. O sea, son criminales de guerra, pero bueno, ellos
como son los dueños de los medios de comunicación, te cuentan lo que quieren contar, dicen lo que quieren decir, mienten, engañan. No les preocupa, no se ponen colorados nunca. Y encima quieren hacerse pasar como buenos y democráticos y derechos humanos y tolerantes y pacíficos. Nada que ver. Entonces, en ese contexto, este hombre, sí, efectivamente, se ha fanatizado tanto, Zelensky, y ha dicho tantas barbaridades y tantas provocaciones, y no para de pedir más armas y más guerras en todos los parlamentos. Les da órdenes a presidentes, a parlamentarios de todo el mundo. Ahora se enojó con los polacos, que eran sus principales aliados, porque no le dejaron pasar el trigo y los cereales de origen ucraniano, no permiten que se vendan en la Unión Europea. Se pelea con todo el mundo. Es un hombre que además es sabido, es un habitual consumidor de sustancias, y esto lo tiene evidentemente psicológicamente alterado. Es un caso psiquiátrico el de ese hombre, ¿no? Ya este es un caso psiquiátrico. Lo que sí sabemos es que se ha hecho mucho dinero. Los servicios de inteligencia franceses hablan de 400 millones de dólares. Ya tiene escondidos en los paraísos fiscales allí de Malta y Chipre. eh, y todas las personas que lo rodean. Bueno, el ministro de Defensa de Ucrania lo tuvo que expulsar porque se le descubrió que había comprado una villa, una mansión para su hija que se acababa de casar, tiene derecho, una villa en la costa azul francesa por $700.000. Ya hay videos en los que este señor ya está paseando en un yate por el Mediterráneo. Pero bueno, en fin, han robado el dinero de los contribuyentes europeos y norteamericanos, han mandado a morir, ya digo, 300, 500.000 soldados, más otros cerca de 200.000 que ya están presos o detenidos como prisioneros de guerra del otro lado. Se rinden cotidianamente los ucranianos, pero bueno, siguen diciendo que las posibilidades de guerra son factibles. Entonces, efectivamente, Zelensky se ha convertido en un personaje incómodo, ha ido demasiado lejos, y esto imposibilita cualquier negociación de paz en lo inmediato, que es lo que ya Occidente está diciendo. La OTAN ha dicho en el día de hoy que ya sus arsenales se han agotado, los Estados Unidos también, Polonia y otros países europeos les han dicho que no les van a mandar más armas porque no tienen. En fin, este ha sido evidentemente un gran negocio para la industria armamentista europea y sobre todo norteamericana, que han vendido, se han sacado de encima muchísimo material ya viejo y ahora están reponiendo a pasos agigantados. No es difícil saber o imaginarse quiénes están haciendo negocios, las empresas de armamentos de los Estados Unidos. Así que este hombre sí se ha convertido en un hombre incómodo para lo que viene ahora, que es negociar la paz, porque él dice que hasta que Rusia no se vaya y no les devuelva a Ucrania, él no firma la paz. Y así no se puede negociar, claro que sí. Esta segunda pregunta es interesante. ¿Qué ha pasado con los países occidentales? En realidad, el objetivo de ellos era generar ese caos que se ha generado en Europa. Porque hay un tema que hay que entender y, y asimilar. Las guerras modernas no están hechas para ser ganadas. Lo repito, las guerras modernas no están hechas para ser ganadas o necesariamente ganadas. Si se ganan, mejor, pero no es el objetivo ganar las guerras. El objetivo de las guerras modernas es crear caos político, institucional, social, económico en la región donde esa guerra se produce. Concretamente, mira lo que ha pasado en Libia hace 10 años atrás. Ahí gobernaba Gaddafi. ¿Sería bueno o sería malo Gaddafi como gobernante? Pero era un país próspero, Libia, era un país próspero, que la economía funcionaba muy bien, la sanidad y la salud pública funcionaba, la educación era pacífico, la gente prosperaba. Un país que iluminaba, era el país más próspero de África, el más próspero de África. A tal punto que Gaddafi propuso una nueva moneda alternativa al dólar y ese fue su delito. Entonces, ¿qué se hace al provocar una guerra? Se quiebra todo.
Se quiebran las instituciones, el Estado, la justicia, la educación, todo queda resquebrajado. Afganistán mismo, el Afganistán que nosotros conocemos ahora, ese Afganistán de los talibanes, primitivo, que condena a las mujeres, que es realmente casi que oscurantista, no es el mismo Afganistán de los años 70, es decir, de hace 40, 50 años atrás. En los años 70, Afganistán era uno de los países más progresistas del Medio Oriente o de aquella región de Asia Occidental. Era, por ejemplo, Kabul, la Universidad de Kabul, era una de las universidades más importantes de la región, donde las mujeres, hay fotos, hay filmaciones, no hace tanto, hace 40 años, 50 años atrás, las jóvenes, las chicas, iban sin el velo, con polleras cortas, con jeans, y había alegría y la gente estudiaba. Pero claro, eso no era bueno, porque cuando un país es próspero, en un país del sur, es un país próspero, eso hace que empiecen a aparecer focos o elementos desestabilizadores para los anglosajones. Ellos lo que necesitan es que el mundo siempre esté en caos, en tembladeral, concretamente, que haya disrupción institucional, política, confrontación, y así reinan. Te doy un ejemplo que está muy cerca de Venezuela, México. ¿Te imaginas si México no fuera un país caótico, donde hubiera ese crimen organizado, las bandas, el narcotráfico, la corrupción salvaje que hay en ese país? Imagínate que ese país fuera un país ordenado. No digo que fuera Suiza, pero un país ordenado donde la democracia funcionara, no hubiera tanta corrupción, los partidos políticos estuvieran constituidos por personas de bien, por políticos de buena moral y de buena ética, donde el crimen organizado y las bandas y el narcotráfico no fueran alimentados y alentados desde el norte. Imagínate, sería un peligro para los Estados Unidos, porque lo primero que harían los mexicanos es decirle, devuélvanme el 60% de mi territorio que me robaron hace 150 años atrás. Devuélvanme Arizona, California, etcétera, que es territorio robado a México, ¿no? Entonces, el interés de los imperialismos anglosajones es que haya siempre caos, del tipo que sea, social, político, económico. Por ejemplo, en América Latina, el caso de Argentina. Imagínate Argentina, que fue la tercera, cuarta potencia del mundo hace 100 años, que además tenía un gran potencial industrial, entre otros la industria atómica argentina, antes que Francia, y que quizás en algún momento al gobierno argentino se le hubiera ocurrido hacer una bomba atómica o desarrollar su gran industria. La gran industria que tenía Argentina estaban en lucha a principios del siglo XX, allá por el 1900, Argentina y los Estados Unidos estaban cabeza a cabeza en cuanto a potencialidades de desarrollo. Entonces había que quebrarle las piernas, como decía Diego Maradona, hay que quebrarle las piernas a Argentina, había que quebrarle las piernas. Lo mismo pasa con el resto de los países. Entonces, ¿qué está pasando con Ucrania? Una guerra que desde la visión anglosajona, mejor si la gana Ucrania, pero en realidad no importa si la gana o no. El objetivo ya está cumplido, que era dividir, separar a Alemania de la potencia industrial europea, que es Alemania, separarla, divorciarla de Rusia, que mediante el gasoducto, ese gasoducto, el Nord Stream 1 y 2, más otros que hay, las vinculaba como si fuera eso un cordón umbilical. Y eso estaba generando un polo industrial, un polo tecnológico, un polo productivo, comercial, demasiado peligroso para la visión de los norteamericanos y sobre todo de los ingleses. Aquí los que piensan son los ingleses. Los americanos ponen el músculo, la fuerza, el dinero, los aviones, los portaaviones, toda la tecnología, Hollywood y todo. Pero los que piensan son los chicos malos de la City de Londres. Entonces, la obsesión de esa City de Londres desde hace 200 años es que Alemania y Rusia no se unan, no constituyan, no que vayan a fusionarse, pero que no creen un bloque económico, productivo, tecnológico, industrial poderoso
que eso le haría sombras y le competiría a los anglosajones. Por eso los anglosajones fueron los que provocaron, repito, fueron los que provocaron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. No fue Alemania la provocadora, fueron ellos. Ellos crearon las condiciones, instigaron las condiciones, alentaron a unos y a otros para que esa guerra se produjera. Como dicen los irlandeses, hay un dicho irlandés que dice que cuando dos hermanos se pelean es porque la noche anterior a uno lo visitó un inglés. Cuando dos hermanos se pelean es porque a uno la noche anterior lo visitó un inglés. ¿Y qué hace ese inglés? Habla mal del otro, lo instiga a pelearse, le da dinero, armas, como hacen con Zelensky. Ve, tienes que pelear, tienes que pelear. Entonces, lo mismo que lo que pasa en Venezuela. ¿Por qué Venezuela tiene que ser el enemigo de esta gente? Yo recuerdo que el propio Chávez quería seguir vendiéndole petróleo a los Estados Unidos y no era el Chávez que después terminó siendo radicalizado. Lo que pasa es que te obligan a que así sea. Fidel Castro hablaba inglés en los Estados Unidos al principio diciendo queremos ser un país democrático. Tanto lo presionan, tanto caos le hacen, tanto provocan que al final tiene que irse para el lado soviético en el caso de Fidel Castro. Ellos no pueden tolerar países prósperos, no pueden soportar que haya países prósperos, ni regiones fuertes. Y el caso concreto de Alemania, con esa vinculación muy fuerte que estaba teniendo con Rusia, se estaba convirtiendo en un polo demasiado peligroso para los intereses anglosajones. Entonces provocaron la guerra. Ahora si se pierde, si mueren millones o cientos de miles de ucranianos, no importa. Y si pierden la guerra, no importa. El daño ya está hecho, que es la fractura, que es la división, que es la xenofobia contra los rusos, el odio que le tienen todos los europeos ahora a los rusos, porque al mismo tiempo que provocan la guerra, enloquecen a la gente con los medios de comunicación, le lavan el cerebro a las personas. Entonces, que ahora ya le puedan retirar el apoyo a Ucrania, sí, es probable, en algún momento, las guerras terminan en algún momento, le van a ir retirando el apoyo porque el daño ya está hecho, el objetivo se ha cumplido, ya está. Ahora Europa ha quedado postrada, sin las materias primas, sin el gas que venía de Rusia, sin los fertilizantes, sin las posibilidades de acceder al mercado ruso de las empresas europeas. Han perdido más o menos alrededor de 150.000 millones de dólares las empresas europeas por dejar de trabajar y de vender y comerciar en Rusia. Imagínate, por eso muchas empresas, hay una holandesa, una constructora de barcos y otra empresa británica que ya le están haciendo juicio a las autoridades europeas por las pérdidas. Ustedes provocaron las sanciones y las sanciones nos han perjudicado a nosotros como empresas. Esta empresa constructora de barcos, un astillero, tenía contratos con el Estado, con empresas rusas para fabricar barcos de gran tonelaje y todo esto se perdió. Y se perdió el negocio y se perdió inversiones y demás. Así que, como digo, Zelensky sí se ha convertido en un personaje incómodo, hay que buscar a otro, difícil que no sea tan corrupto, difícil, porque allí son todos corruptos. Y lo segundo es que sí, efectivamente, la misión de los anglosajones se ha cumplido. Así que ahora perfectamente le irán retirando su apoyo en función de cómo vayan viendo las cosas o lo que les interese en lo inmediato. El objetivo se ha cumplido.